¿Cómo estás, Severo? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio como siempre. ¿De qué estamos hablando exactamente con este título, Severo? Mira, el día de hoy vamos a hablar de, efectivamente, como tú bien dices, reglas, energía, inversión, Darío, y le voy a dar la vuelta un poco a como platicamos siempre, y voy a empezar por la conclusión, Darío. Y México tiene el reto de vender a partir de ya, en el contexto de la reforma judicial, de la discusión, aunque todavía no conocemos el texto final, pero que asumimos que finalmente se cumplirá ese proceso. México tiene el gran reto de vender la eficacia y la claridad de un nuevo sistema judicial, Darío, y además venderlo no solamente en la narrativa, sino en la práctica, mientras el pastel está en el horno, que es algo que tendrá una gran complejidad y sobre la cual habrá que concentrarse. Por ejemplo, Darío, yo te puedo, y el ejemplo es muy sencillo, pero me parece que refleja, yo te puedo invitar, Darío, a poner una pastelería conmigo y te puedo decir, oye, Darío, pues cáete ya con la lana porque eres socio. Y me parece que lo primero que tú me dirías, Darío, es, oye, pues me das oportunidad de probar los pasteles. Y si yo te contesto que ese pastel esté en el horno, que me aguantes tantito, pero adelante, tú confía en mí, esos pasteles se van a vender muy bien, probablemente tú vas a entrar en una disyuntiva, Darío, si te esperas o no, a ver, pues realmente cómo saben los pasteles, Darío. Y en ese punto estamos. Y en esa coyuntura, Darío, está el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Darío. Está el tratado que se revisará en 2026, el tratado con Europa, que tiene determinadas cláusulas institucionales sobre lo que debe tener cada país y los arreglos institucionales. Está también el TPP, el Tratado Transpacífico. Está esta coyuntura entre Estados Unidos y China, que arroja esta gran oportunidad que le han llamado de todo, pero bueno, nearshoring, y que tampoco es una oportunidad eterna. El agua busca su cauce y pues de alguna manera tendrán que aterrizarse en esas inversiones en algún lugar. También en medio de la transición energética, Darío, que hemos platicado aquí, que México se atrasó algo en los últimos años, por lo que la nueva administración, de forma muy acertada, ha puesto todos los motores sobre ello. Es decir, Darío, el México de los siguientes 20 años. Y todo juego, toda actividad humana, Darío, tiene reglas y procedimientos. Procedimientos para hacer eficaces esas reglas. Y también, por ejemplo, el fútbol, el ajedrez, el tiro con arco, Darío, cualquier actividad necesita esa claridad de reglas y también necesitas agentes que apliquen esas reglas. Un árbitro en el fútbol, autoridades, etcétera. Y esas autoridades deben de ser, demostrar capacidad y deben de ser reconocidos por todos y sobre todo deben de garantizar imparcialidad. Tú no le vas a entrar a un juego si no estás seguro que entrando a ese juego vas a tener las mismas probabilidades de todos para ganar y que si tienes algún conflicto, pues cuentas o con reglas claras o con una autoridad que te va a ayudar. Incluso algo tan básico, Darío, en la educación de los niños, si tú en este tema de las consecuencias, pues los niños tienen que saber la regla, entenderla muy bien y entender las consecuencias que va a tener esa regla antes de. En energía no es diferente el tema, Darío. Es tan sencillo como lo estoy platicando ahora. Son inversiones millonarias que se colocan en un país, que además esas inversiones no las puedes meter a la maleta e irte si ya no te gustó el contexto institucional en donde estás o no lo conoces o no lo entiendes. Son inversiones a 10, 20 y 30 años de infraestructura muy grande, por lo que cuando tú valoras a dónde vas a invertir, pues necesitas valorar el juego de reglas y además entender que los árbitros que van a aplicar esas reglas, ya no importa qué tipo de inversionista seas, puede ser un inversionista, puede ser un gobierno, puede ser un inversionista nacional o puede ser un inversionista internacional. Tú tienes que tener certidumbre que si tienes
un conflicto con el otro inversionista nacional, pues se va a dirimir de forma imparcial, con un inversionista internacional igual, o con un gobierno. Esto es muy importante porque en la valoración que haces tú antes de invertir con Severo en la pastelería, pues tú vas a ver el nivel de riesgo que hay. Y si hay mucho riesgo, pues a lo mejor tú dices, bueno, pues mejor me busco un pastelero en Costa Rica o un pastelero en Canadá. Tenemos una tarea titánica en los siguientes años, Darío, de vender un nuevo arreglo institucional o judicial, si esto transita como está transitando, que sea más eficaz que el anterior y además hacerlo sobre la marcha. Porque este tipo de cambios estructurales no se dan de un día para otro y la valoración de ellos se da a lo largo del tiempo. Me parece, un gran reto para México desde el punto de vista energético, Darío. Pues ojalá estemos en manos de un buen pastelero, como bien dice Severo López Mestre, especialista y consultor en materia energética. Gracias por el comentario. Y no soy tan malo, Darío, ¿eh? Te mando un abrazo. Igualmente.